estamos reuniéndonos una vez más para tener el estudio de la revista Atalaya, que corresponde al estudio 39. El título del estudio 39 de la Atalaya en esta ocasión es Cuanto más demos, más felices seremos. Está basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, que a la letra menciona: hay más felicidad en dar que en recibir. El tema que se va a estar analizando durante todo este estudio es qué podemos hacer para seguir dando sin perder la alegría y para ser todavía más felices. Bien, vamos a pasar a la pregunta de los párrafos 1 y 2. Las preguntas del párrafo 1 y 2 es la siguiente. ¿Por qué es bueno que Jehová nos creara con la capacidad de sentir más felicidad al dar que al recibir? Bueno, porque de esa manera Jehová ha hecho que la llave para ser más felices esté en nuestras manos. Si buscamos más oportunidades para hacer cosas por otros, disfrutaremos de más alegrías. Así es. Ahora bien, mire, vamos a analizar lo que es la pregunta del párrafo 3. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué dice la Biblia que Jehová es el Dios feliz? Bueno, porque la Biblia dice que los que dan son felices, y Él fue el primero en dar. De hecho, la Biblia menciona, por Él tenemos vida, nos movemos y existimos. Es más, todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de Jehová. Así es que si Jehová es el primero que da, pues entonces la creación tiene esas características de su Padre. Ahora mire, vamos a ver lo que hace referencia la pregunta del párrafo 4. La pregunta del párrafo 4 es la siguiente. ¿Qué nos ayudará a ser más felices? Bueno, aquí puede tener dos posibles respuestas. Primero, imitar la generosidad de Jehová. Puede dar las dos respuestas, pero si no puede dar esta, corta o las dos o dejar una segunda para otro hermano. La segunda sería esto: examinando qué podemos hacer si tenemos la sensación de que los demás no aprecian lo que hacemos por ellos. Así es. Entonces es importante que nosotros podamos imitar esa generosidad de Jehová. Y sin lugar a dudas, Jehová nos recompensará. Ahora bien, vamos a pasar al primer subtítulo. El primer subtítulo es el siguiente. Imitemos la generosidad de Jehová. La pregunta 5 dice lo siguiente. ¿Qué cosas materiales nos da Jehová? Bueno, en realidad puede que no siempre tengamos lujos, pero lo que sí es que Jehová se encarga de que la mayoría de nosotros tengamos lo necesario, como el alimento, la ropa y un lugar donde vivir. Ahora bien, la pregunta del párrafo 6 dice lo siguiente. ¿Qué nos enseña el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25 y 26? Mire, vamos a leer esta parte de la Escritura. Usted puede buscarlo en su traducción y si no, seguir aquí en pantalla el texto que está refiriendo. El capítulo 6 es el versículo 25 y 26 refiere lo siguiente. Por eso les digo, dejen de angustiarse por su vida, por lo que van a comer y beber, o por su cuerpo, por lo que van a ponerse. Al fin y al cabo, ¿no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que la ropa? Observen con atención las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta.
¿Y acaso no valen ustedes más que ellas? Ahora bien, mire, la respuesta a la pregunta que nos enseña esta lectura del Evangelio de Mateo capítulo 6, 25 y 26 es lo siguiente. Esta lección quiso enseñar, o la lección que quiso enseñar es que para Jehová sus siervos son mucho más valiosos que los animales. Si Jehová cuida de ellos, estamos convencidos de que también nos cuidará a nosotros. Como Jehová es nuestro Padre y nos quiere, nos da lo que necesitamos. Excelente lección para nosotros. Ahora mire, vamos a pasar al párrafo número 7, la cual tiene por lo menos 3 posibles respuestas. Mire, la pregunta del párrafo 7 es la siguiente. ¿Cuál es una manera de imitar la generosidad de Jehová? Mire, podemos contestar lo siguiente. Damos lo que podemos en sentido material. Por ejemplo, ¿conoce usted algún hermano que necesite comida o ropa? Bueno, entonces Jehová puede usarlo a usted para ayudarlo a cubrir esa necesidad. Y de esa manera imitamos a Jehová, la generosidad de Jehová. Otra forma en que podemos imitar la generosidad de Jehová es lo que dice la respuesta 2. Somos generosos cuando se produce una situación de emergencia. Pensemos en lo que pasó durante la pandemia del COVID-19. Hubo hermanos que compartieron alimento, ropa y otros artículos básicos con quienes lo necesitaban. Y ahora también puede comentar como menciona la posible respuesta del 3, mire. Además, muchos fueron generosos e hicieron donaciones a la obra mundial para que se pudiera organizar labores de socorro por todo el planeta. Todos ellos aplicaron lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 16. No se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con los demás, porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios. Y mire, efectivamente, esto es lo que nosotros podemos ver en la imagen. En la imagen todos podemos ayudar, ya sea con alguna comida, alguna necesidad que tenga un hermano, o podemos en las ayudas de socorro, como se ve a la persona que tiene el chaleco verde, seguramente fue a dar un poco de agua, cosas básicas para que la persona salga adelante. Y por supuesto, como se ve a la hermana del lado izquierdo, pues donando para la obra mundial, que muchas de esas donaciones fueron para organizar obras de socorro o para los hermanos en el caso del COVID. Como bien dice el epígrafe de la imagen, todos podemos imitar la generosidad de Jehová. Bueno, seguramente en alguno de estos cuadros todos nos encontramos. Ahora bien, mire, vamos a realizar la pregunta del párrafo número 8. ¿Qué podemos hacer gracias a que Jehová nos da fuerzas? Bueno, mire, ahí nos refiere que leamos Filipenses capítulo 2, versículo 13. Lo tiene usted en pantalla. Si tiene su traducción, directamente lo puede buscar de la Biblia. Y si no, bueno, ahí lo tiene usted. Mire, esta parte menciona. Porque Dios es el que, tal como a Él le agrada, los llena de energía, dándoles tanto el deseo como las fuerzas para actuar. Y efectivamente eso es lo que hace Jehová. Él es quien nos da todas las cosas. De hecho, la pregunta del párrafo 8, ¿qué podemos hacer gracias a que Jehová nos da fuerzas? Bueno, pues nosotros podemos resistir una tentación, podemos soportar una prueba difícil o simplemente para atender las actividades del día a día. Eso sería muy importante para cada uno de nosotros, que podamos soportar una prueba o atender las actividades que tenemos. Qué excelente respuesta. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la pregunta número 9. ¿Cómo podemos copiar
la generosidad de Jehová? Bueno, usando nuestras energías para ayudar a otros. Por ejemplo, si un hermano es muy mayor o está enfermo, podemos hacerle algún mandado o ayudarlo con tareas de su casa. Si nuestras circunstancias nos lo permiten, podríamos ofrecernos para colaborar en la limpieza y en el mantenimiento del salón del reino. Así es que mire tantas cosas que nosotros podemos dar para mostrar la generosidad y de esta manera ayudar a todos nuestros hermanos en la organización y por supuesto a las personas que necesiten ayuda. Ahora bien, mire cómo se ve en la imagen esto. Efectivamente, muchos hemos pasado por situaciones como estas, ya cuando somos mayores, pues sin lugar a duda podemos llegar a nuestra casa despacio, ¿verdad? Pero es importante que utilicemos nuestros bienes para ayudar a nuestros hermanos, dar las energías para que lo podamos llevar hasta su casita. Dice el epígrafe de la imagen, ¿podemos usar nuestras fuerzas para ayudar a los demás? Bueno, sería importante, ¿verdad?, que reflexionemos para que nosotros podamos hacerlo y reconfortar a nuestros hermanos en su necesidad. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que es la pregunta del párrafo 10. ¿Cómo podemos usar las palabras para darles fuerzas a los demás? ¿Sabe de alguien a quien le haría mucho bien unas palabras de aprecio o de consuelo? Podría visitarlo, llamarlo por teléfono o enviarle una tarjeta o un mensaje. Unas palabras sencillas y sinceras puede ser lo que la persona necesita para mantenerse fiel un día más o para recuperar un poco el ánimo. Y sí, efectivamente, a veces no necesitamos más que alguien diga, estamos contigo, con un apretón de manos, con un abrazo, con una palmada, o un texto bíblico que nos ayude a reflexionar lo tanto que nos ama Jehová. Y eso solamente es palabras, ¿verdad? Todos podemos animarnos así. Ahora bien, mire, vamos a hacer la pregunta del párrafo 11. El párrafo 11 refiere lo siguiente. ¿Qué hace Jehová con su sabiduría? Bueno, Santiago escribió lo siguiente. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios. Y añadió, porque Él da generosamente a todos y sin críticas. Fíjese qué interesante. En relación con esto, Jehová no critica y da generosamente a todos. Como indica este versículo, Jehová no se guarda su sabiduría para él solo, sino que la comparte generosamente con otros. Y además lo hace sin reproches o sin críticas. Es decir, nunca nos hace sentir mal por admitir que necesitamos su guía. Eso es algo muy importante que nosotros podemos analizar y ver, que efectivamente Jehová no nos hace sentir mal por admitir esto. Y eso nos ayuda mucho a cada uno de nosotros. La pregunta del párrafo 12 refiere lo siguiente. ¿Qué oportunidades tenemos de compartir lo que sabemos? Bueno, mire, aquí podemos contestar con 3 posibles respuestas. ¿En qué oportunidades tenemos para compartir lo que sabemos? La número 1 es lo siguiente. Enseñemos a los nuevos a predicar. Eso podemos contestar. Ahora, si queremos ampliar nuestro comentario, podemos utilizar las otras 3 posibles respuestas, que en el número 2 es los ancianos ayudan con paciencia a los siervos ministeriales y a otros hermanos bautizados a entender sus tareas en la congregación. Y como número 3, podemos contestar también lo siguiente. Muchos hermanos y hermanas con experiencia en la construcción y en el mantenimiento ayudan a capacitar a otros para que hagan trabajos
en los salones del reino y otras instalaciones. Pues mire qué importante es esto, porque efectivamente toda esta enseñanza, cuando uno es generoso y lo sabe, va a ayudar a la congregación y por supuesto y principalmente a los que componen la congregación, que somos los hermanos. Así es que si enseñamos a los nuevos a predicar, vamos a tener un éxito seguro en la congregación. Por supuesto, si les ayudamos, si los ancianos tienen la paciencia para ayudar a los siervos ministeriales y a otros hermanos con habilidades para atender tareas de la congregación, pues hasta incluso los ancianos evitan doble trabajo, triple trabajo. Es beneficioso hasta para ellos y por supuesto, si muchos hermanos con experiencia en construcción enseñan a otros a hacer salones del reino u otras instalaciones, pues mire, ya no hay necesidad incluso hasta de contratar a un tercero, si los hermanos ya lo pueden hacer. Ahora bien, mire, vamos a ver la respuesta, la pregunta y respuesta del párrafo número 13. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jehová al capacitar a otros? Bueno, compartiendo lo que sabemos con quienes están aprendiendo. No solo compartimos generosamente nuestros conocimientos, sino que también nos entregamos por completo a la tarea de enseñar. Fíjense qué interesante es esto, hermanos. Si confiamos en que así ellos estarán capacitados para enseñar a otros. Y así es una cadena. Vamos capacitando a uno y luego ese uno aprende, adquiere experiencia y capacita a otro. Y entonces esto es una cadena que nos sirve para la organización. Aquí no hay lugar, como bien hace referencia el párrafo, no hay lugar para aquellos que dicen, bueno, pero si a mí nadie me enseñó, o a lo mejor hasta por cuestiones egoístas no queremos enseñar, pero la realidad es que eso perjudicaría a la congregación. No es el punto de vista de Jehová, sino más bien es que podamos enseñar para que entonces el trabajo se haga de la mejor manera. Ahora bien, mire, vamos a pasar a lo que es el segundo subtítulo. El segundo subtítulo es: si nos parece que no se valora lo que hacemos. Este es bien interesante, hermanos, de analizar. Mire, vamos a hacer la pregunta del párrafo 14. ¿Qué suele pasar cuando hacemos algo por los demás? Bueno, nos demuestran que lo valoran dándonos las gracias. Quizás nos expresen su gratitud escribiéndonos una notita o de alguna otra manera. Fíjese, eso sería lo normal, que al hacer algo por los demás, esos demás dieran al menos las gracias de diversas formas, ya sea que se lo digan directamente o con una notita o a lo mejor agradeciéndoselo dándole algo, ¿no? Es decir, no económico, o sí, como usted desee, pero un pancito, una galleta, algo que usted le demuestre su gratitud. Ahora bien, fíjese en lo siguiente. Dice la pregunta del párrafo 15. ¿Qué debemos recordar cuando no nos den las gracias por lo que hacemos? Mire, qué interesante pregunta. La respuesta es: admitir que puede ser que no todo el mundo nos dé las gracias por lo que hacemos. En ese caso, ¿qué puede ayudarnos a no perder la alegría ni amargarnos? Bueno, básico y bíblico es lo siguiente. Recordemos lo que dice el texto temático de este estudio, que fue o es Hechos capítulo 20, versículo 35. La felicidad que sentimos al dar no depende de la reacción de los demás. Está en nuestras manos seguir dando con alegría, aunque nos parezca que no se valora lo que hacemos. Mire, es muy importante esta pregunta y la respuesta, pues hay más felicidad en dar que en recibir.
Pero qué interesante, hermanos, es pensar que obviamente no todos nos van a dar las gracias y no por eso usted se va a sentir desanimado por seguir haciendo cosas por los demás. Pero mire, no es tan solo eso. Vamos a ver lo que dice la pregunta siguiente. ¿En qué debemos concentrarnos? Mire, y ahí vienen los textos bíblicos para que usted los pueda analizar. Una posible respuesta de en qué debemos concentrarnos es en que al dar está imitando a Jehová. Él les da cosas buenas a las personas, sea que lo valoren o no. Mire, pues qué importante, Jehová hace salir su sol para todos y vea si todos lo aprecian. Claro que hermanos, es una buena respuesta que nosotros meditemos de que a Jehová muchas personas no le dan las gracias ni siquiera por las cosas que Jehová les da. Respuesta 2. Usted también puede contestar lo siguiente. Jehová les promete a sus siervos que si dan sin esperar que se les devuelva nada, su recompensa será grande. Ah, pues sí, porque entonces si usted está dando para recibir algo, pues entonces no es con el motivo correcto. Si usted da sin la necesidad de que le devuelvan nada, entonces dice que Jehová lo recompensará. Y también puede contestar la tercera. Recuerde que Jehová siempre lo recompensará por las cosas buenas que hace por otros y porque da con alegría. Ándele, pues mire, qué interesantes respuestas para concentrarnos en lo que realmente vale la pena cuando uno da, porque a veces pues uno está pensando en cómo la persona me gratificará en el buen sentido de la palabra, y a veces así no sucede, entonces no es correcto. Lo importante es que cuando uno dé, lo dé sin interés y entonces seremos felices. Ahora bien, mire, vamos a la pregunta del párrafo 17. La pregunta del párrafo 17 menciona, ¿qué nos ayudará a concentrarnos en imitar a Jehová? Bueno, tenemos tres posibles respuestas, pero antes de eso, tenemos que leer el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 12 al 14. Y mire qué importante lección. Esto es lo que dice el Evangelio de Lucas 14, 12 al 14. Lo puede analizar en su traducción o seguir al de la voz. En la pantalla tiene el texto y dice así. Luego le dijo al hombre que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Si lo hicieras, ellos también podrían invitarte a ti, y esto sería tu recompensa. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz, porque ellos no tienen con qué pagarte. Y entonces a ti se te recompensará en la resurrección de los justos. Y mire qué importante texto para nosotros en esta ocasión. Entonces, ¿qué nos ayudará a concentrarnos en imitar a Jehová? Mire, concéntrese en esto. Aplicar el principio que encontramos en Lucas 14, 12 al 14, que fue el que acabamos de leer. En eso nosotros podemos hacerlo, en dar a los que no nos van a dar nada a cambio. Pero Jehová lo tiene en cuenta. Posible respuesta en la 2. Pero, ¿y si nos damos cuenta de que hemos estado dando porque quizás en el fondo esperamos recibir algo a cambio? En ese caso, tratemos de aplicar el consejo de Jesús. Seamos generosos con alguien que sabemos que no podrá devolvernos el favor. Mire, si usted está haciendo eso, pues ahí tiene el consejo, ¿verdad? Todos podemos aplicar esto. Darle a las personas que sabemos, claro, a todos, por supuesto, pero
especialmente a los que sabemos que no pueden regresarnos nada a cambio, porque eso Jehová lo tiene muy en cuenta. Posible respuesta en la 3. Además, si no esperamos nada a cambio, siempre daremos con alegría, aunque no nos den las gracias, por supuesto, porque usted está dándolo porque quiere hacerlo, porque lo desea y porque no está esperando nada a cambio. Se siente usted feliz y si a cambio le dan algo bueno, pues entonces usted va a ser doblemente o triplemente feliz. Pero si no, Jehová lo está viendo y sabrá que Jehová siempre recompensa a los que dan sin esperar nada a cambio. Ahora bien, mire, vamos a lo que es la pregunta del párrafo 18. ¿Qué nos ayudará a no pensar mal de los demás? Bueno, una posible respuesta sería la siguiente. Podríamos preguntarnos, ¿de verdad no lo valora? ¿O será que simplemente se le olvidó darme las gracias? Mire, qué importante, ¿verdad? Porque hay mil cosas por las que alguien no lo haga. Posible respuesta 2. O puede que haya otros motivos por lo que la persona no reaccionó como esperábamos. Quizás esté muy agradecida, pero le cueste trabajo expresar sus sentimientos. Tal vez le dé vergüenza que otros la ayuden, sobre todo si en el pasado podía hacer cosas por las demás y ahora ya no puede. Y la tercera posible respuesta es, en cualquier caso, el amor nos motivará a darle a nuestros hermanos el beneficio de la duda y a seguir dando con alegría. Hermanos, pues la verdad es que hay mil cosas por las que una persona no pueda darle las gracias y no porque no pueda, a lo mejor es tímida, a lo mejor es una persona que tiene pena. Hay mil cosas, no piense mal, más bien haga las cosas sin esperar nada a cambio. Ahora bien, mire, vamos a ver esto de los párrafos 19 y 20, la pregunta. ¿Por qué es bueno que seamos pacientes? Y mire, esta es muy interesante por lo que es la experiencia, mire. Pero una posible respuesta puede decir, porque es posible que algunas personas nos den las gracias después de muchos días. Y si usted está pensando que días o meses es mucho tiempo, mire en parte lo que dice la experiencia y una posible respuesta de estos párrafos 19 y 20. La experiencia del párrafo 20 muestra cómo una esposa de un superintendente de circuito le escribió una carta a una hermana recién bautizada en la que la animaba a mantenerse fiel. Sin embargo, la respuesta de la hermana, a la cual animó, llegó 8 años después, sin imaginar todo este tiempo lo bien que le había hecho el texto bíblico que le puso en la carta. Mire, 8 años después. Ahora bien, la posible respuesta 3 es la siguiente. Como se ve en la imagen, pueden pasar muchas cosas antes de que alguien nos conteste o nos dé las gracias por algo que hicimos para animarla. Mire, efectivamente, eso se ve en la imagen. En la imagen podemos ver a una hermana que es la esposa del superintendente que le está redactando la cartita con el texto, pero la hermana durante todo ese tiempo tuvo mil cosas que hacer. Quién sabe, quién tiene hijos, que tiene que trabajar, que tiene que hacer las labores domésticas y si por ahí la esposa no tiene esposo o no es un esposo responsable, mil cosas tienen que hacer. Y cuando tiene un tiempo, recuerde, pueden ser 8 años. Todo ese tiempo usted piensa que la hermana a lo mejor hasta tiró su nota a la basura y no, porque como responde, sí lo vi y me ayudó muchísimo, aunque haya contestado 8 años después. Por eso dice el epígrafe lo siguiente, puede que una persona nos dé las gracias mucho tiempo después de haber hecho algo por ella. Qué interesante fue esta experiencia, hermanos. Muy bien, ahora mire, pasemos a lo que es el párrafo 21. El párrafo 21 dice lo siguiente. ¿Por qué cree usted que vale la pena seguir esforzándonos por imitar la generosidad de Jehová? Bueno, una posible respuesta es porque somos más felices cuando damos que cuando recibimos.
También otra respuesta sería porque nos sentimos bien cuando podemos ayudar a nuestros hermanos y nos gusta que nos den las gracias, pero sea que lo hagan o no, o que pasen muchos años, como vimos, podemos estar contentos porque hemos hecho lo correcto. Y una tercera posible respuesta es, y también porque nadie puede dar tanto como da Jehová, y nada nos hace más felices que ser recompensados por Él. Ahora bien, hermanos, es momento de pasar al cuadro resumen que respondería. ¿Por qué queremos esforzarnos por dar de nosotros a los demás? Bueno, porque queremos imitar la generosidad de Jehová y también porque hay más felicidad en dar que en recibir. Ahora la pregunta 2 sería la siguiente. ¿De qué maneras podemos imitar la generosidad de Jehová? 1. Damos lo que podemos en sentido material. 2. Somos generosos cuando se produce una situación de emergencia. Y 3. Además, muchos fuimos generosos e hicieron o hicimos donaciones a la obra mundial para que se pudieran organizar labores de socorro por todo el planeta. Pregunta número 3. ¿Por qué queremos esforzarnos por dar de nosotros a los demás? Bueno, porque queremos imitar la generosidad de Jehová. Y por supuesto, pues hay más felicidad en dar que en recibir, pero como dice la tercera, porque podemos dar con alegría aunque no siempre nos den las gracias. Mire, porque si no esperamos nada a cambio, siempre daremos con alegría, aunque no nos den las gracias. 2, porque entendemos que hay muchos motivos detrás de alguien que no nos contesta cuando quisiéramos. Y 3, porque sea que alguien nos agradezca o no, Jehová siempre nos recompensará. Pues ahí tuvimos, hermanos, este estudio número 39 de la revista Atalaya. Esperemos que le haya servido de mucho.